A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la fuerza eléctrica total sobre esta carga Q, el campo eléctrico en este punto, la energía potencial electrostática el potencial electrostático en este punto y la energía potencial electrostática de toda esta distribución. Entonces voy a comenzar con esta parte que es el cálculo de la fuerza eléctrica sobre la carga Q. Para hacer el cálculo de la fuerza eléctrica sobre esta carga Q, entonces hacemos uso de la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb. Y aquí está escrito de manera vectorial de tal manera que ya calculamos el vector unitario. Por eso aquí aparece R menos R' y al cubo. Típicamente la expresión de la ley de Coulomb aparece aquí al cuadrado y aparece al lado un vector unitario. Aquí explícitamente hemos colocado esto así para indicar la forma en cómo se puede calcular el vector unitario. Bien, este Q' es la carga que ejerce la fuerza y Q es la carga sobre la cual se ejerce la fuerza. R es el lugar donde está ubicada la carga Q, la que se le ejerce la fuerza, y R' corresponde a la posición de la carga que ejerce la fuerza, o sea, la posición de Q'. Bien, entonces vamos a aplicar esto a cada una de las cargas que aparecen en la gráfica. Bien, entonces vamos a comenzar con la fuerza que le ejerce 2Q a Q. La fuerza que le ejerce 2Q a Q. Entonces en este caso Q' va a ser 2Q. En este caso Q' va a ser 2Q, aquí lo voy a poner 2Q. Y la carga sobre la cual ejerce la fuerza se llama Q, en este caso lo mismo que aparece allí. 2Q sobre Q. ¿Ok? Ahora, la posición de la carga Q, en este sistema de coordenadas cartesiano, este es el eje Y, este es el eje X. La posición de la carga Q es en X vale 0 y en Y vale A. Entonces aquí la posición de la carga Q es en X vale 0 y en Y vale A. ¿Sí? Ahora la posición de la carga Q', o sea la que ejerce la fuerza, que en este caso es la carga 2Q. Entonces la posición de la carga 2Q en este caso está en el origen, 0, 0. Entonces aquí reemplazo por 0, 0. Bien, hacemos esta resta vectorial, 0 menos 0 da 0 y 0 menos y A menos 0 da A. Entonces simplemente pues nos da este mismo vector que aparece acá. Bien. Y ahora entonces calculamos la norma. La norma corresponde, la norma de este vector que aparece acá, que es el R menos R'. Pues este es muy sencillo, aunque yo lo voy a escribir explícitamente, la norma. Voy a escribir la norma. La norma de un vector pues se calcula cada componente al cuadrado, en este caso sería 0 al cuadrado. Aquí hago el cálculo explícito pues para que sea más claro. Aunque pues para algunos será evidente que pues la magnitud de este vector es A. Aquí saco raíz cuadrada y entonces el resultado de esto es A. De tal manera que R menos R' es A. Entonces aquí nos quedaría A al Q. La norma al Q. Podemos simplificar esto un poco. Entonces aquí voy a hacer una simplificación de esta expresión. Y nos quedaría 2Q por Q nos da Q al cuadrado. Esto nos daría Q al cuadrado. Q al cuadrado. Y aquí nos quedaría, sería 0 sobre A al cubo da 0. Y A sobre A al cubo da A a la 2. Aquí quedaría entonces 1. Al hacer la división nos queda 1 sobre A al cuadrado. Bien, de tal manera que este es el vector fuerza. El vector fuerza, esto significa que su componente va en y esto sería componente X igual a 0, el vector va hacia arriba. Es decir, la fuerza que le ejerce 2Q a Q iría hacia arriba, iría hacia allá. ¿Ok? Eso fue lo que nos dio y es lo que se espera. Ahora vamos a calcular la fuerza que ejerce 3Q a Q. Entonces repetimos el procedimiento, repetimos este procedimiento que está acá. Y entonces nos daría la fuerza que ejerce, vamos a revisar la gráfica, que ejerce 3Q, esta sería 3Q, a la carga Q. 3Q, aquí entonces iría nuevamente 3Q, sobre la carga Q. Ahora la posición de la carga Q, pues no ha cambiado de lugar, ¿sí? La posición de la carga Q pues es 0A, 0 en X, A en Y.
ahí lo escribo, 0 en X, A en Y, y la posición de la carga Q', o sea, la carga 3Q en este caso. La carga 3Q está en la posición en X, B y en Y vale 0. En X vale B y en Y vale 0. Entonces sería B, 0. Bien, hago las operaciones. Sería 0 menos B da B. Ahora A menos 0 da A. Entonces quedaría así. Y falta un menos. 0 menos B da menos B. Y A menos 0 da A. Entonces este sería el resultado de hacer esa operación vectorial. Y ahora entonces tenemos que calcular nuevamente la norma. Entonces tenemos que hacer este cálculo, pero para este vector. El vector menos B, aquí lo voy a reemplazar. Y entonces cada componente elevada al cuadrado y sumadas, pues esto nos daría A al cuadrado más B al cuadrado. Fíjense que parece menos B al cuadrado. Menos B por menos B pues da B al cuadrado. Multiplica los signos, menos por menos da más. Y queda aquí raíz cuadrada. Quedaría así, raíz cuadrada. Esto también se puede escribir de esta manera. Como A más B, A al cuadrado más B al cuadrado. Y esto elevado, colocarlo entre paréntesis, esto elevado a la 1/2. Es lo mismo que sacar raíz cuadrada. Bien, ahora esto es este vector, la norma de este vector es esto que aparece acá. Ahora lo sustituyo. Entonces, al elevar al cubo, se multiplican los exponentes. Entonces quedaría aquí a la 3/2, al hacer la multiplicación de los exponentes. Vamos a quitar esto de acá. Ok, ya quedó. Bien, este sería la fuerza que ejerce 3Q a Q. Bien, ahora sigamos calculando las fuerzas. Ahora seguimos con la fuerza que ejerce menos 2Q a Q. Menos 2Q a Q. Entonces repetimos nuevamente el mismo procedimiento. Y sería la fuerza que ejerce menos 2Q a Q. Entonces Q' vale menos 2Q. Bueno, en esta de acá se puede hacer también simplificación, ¿no? Q por Q al cuadrado. Ahí para que quede, recordando, para que quede también simplificado. ¿Ok? Lo recordé cuando escribí esto. Aquí por Q por Q, pues da Q al cuadrado nuevamente. Ya de una vez va quedando simplificado. Q al cuadrado. Ahora, R es la posición de Q, de la carga sobre la cual ejerce la fuerza, ya no la sabemos. 0 en X, A en Y. Y la posición de la carga que ejerce la fuerza, que en este caso es la carga menos 2Q. La posición de la carga menos 2Q es B en X, A en Y. B en X, A en Y. Y hago la resta. 0 menos B da menos B. Y A menos A da 0. Entonces nos quedaría de esta manera. Bien, ese sería el vector que resulta. Y ahora calculo la norma del vector. Entonces en este caso, el vector es menos b, 0. Entonces elevo cada componente al cuadrado, menos b al cuadrado, más 0 al cuadrado, y entonces esto nos da b. Menos b al cuadrado es b al cuadrado, menos por menos da más, raíz cuadrada da b. De tal manera que esto nos da b. Y quedaría así. Ahora hacemos una simplificación. Vamos a hacer una simplificación. Entonces, menos b dividido b al cubo, se restan los exponentes y quedaría 1 sobre b al cuadrado. Y aquí 0 sobre b al cubo, pues da 0. Y así ya quedó simplificado. Esas serían las fuerzas que ejercen cada una de las cargas sobre la carga Q. Ahora, la fuerza total sobre la carga Q, la fuerza total
sobre la carga Q, pues va a ser igual a la suma de las fuerzas que se ejercen sobre ella. Entonces sería esta fuerza, la que ejerce 3Q a Q, más la fuerza que ejerce 2Q a Q, o sea, la calculé de primeras, más la fuerza que ejerce menos 2Q a Q, que es esta que aparece acá. Esa sería la fuerza total ya sobre la carga Q. Ya lo que sigue acá es un procedimiento de simplificación, de que podemos factorizar los términos comunes, etc. Entonces, por ejemplo, el término común es 1 sobre 4 pi epsilon 0, otro término común es Q al cuadrado, esto también se podría factorizar. ¿Sí? Aquí lo podríamos factorizar, voy a hacer la factorización. Bien, este ya quedó factorizado, lo puedo quitar, este Q al cuadrado lo factoricé también, este está factorizado y este está factorizado. Bien, aquí podríamos, por ejemplo, multiplicar menos 2 por menos 1 da 2 y menos 2 por 0 da 0. Aquí podríamos multiplicar el 3, digamos, podemos multiplicar aquí el 3. Aquí daría 3. Y aquí el 2 por 0 da 0 y 2 por 1 da 2. Bien, y ahí estamos escribiendo la fuerza en sus componentes. Digamos, podemos hacer algo adicional. Acá, pues, simplemente dejando en componentes, entonces aquí vamos a escribir esto en sus dos componentes cartesianas. Entonces, la primera componente 0 por a al cuadrado da 0, la primera componente es 0, aquí quedaría menos 3b en la primera componente, aquí la primera componente es 2, y quedaría así la primera componente. Ahora vamos con la segunda componente, la segunda componente es esta, entonces queda 2, multiplicando acá, la segunda componente es 3a, y aquí la segunda componente es 0, entonces esto daría 0, así. Y ya quedó la fuerza en su componente x es esto, multiplicado por esto, y la componente y de la fuerza es esto, multiplicado por esto. Bien, entonces esta es la fuerza que nos da como resultado sobre la carga Q. Bien, ahí uno se da cuenta cuando analiza los vectores, se da cuenta que la fuerza que ejerce 2Q a Q va en esta dirección, la fuerza que le ejerce 3Q a Q va en esta dirección, va a lo largo de la línea que las une, es una fuerza repulsiva, y la fuerza que le ejerce menos 2Q a Q es una fuerza atractiva, va en esta dirección. Entonces uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que este tiene componente positiva en Y, este tiene componente positiva en X, y este tiene componente negativa en X y positiva en Y. Uno se da cuenta cuando analiza estas fuerzas, fíjense. Aquí tiene componente positiva en Y, este de acá, la otra fuerza, veámosla, tiene componente negativa, menos por menos da más, entonces daría positiva en Y, y la otra que nos tiene componente negativa, aquí la tenemos, vamos a revisarla, aquí mírenla, componente positiva en Y, positiva en X, negativa en X, positiva en Y, aquí ya en el resumen de las tres fuerzas, que es cada una de las que aparece acá, negativa en X, aquí aparece una componente negativa en X y una componente positiva. ¿Okay? Ahí uno puede analizar cada una de las fuerzas, puede analizar cada una de las fuerzas con los vectores, como que resultó acá. Y pues este es el resultado del cálculo de fuerza.